que yo oí el nombre aquí, yo había comenzado mi carrera como abogado, como asistente de Miguel Ángel García Méndez, quien era el presidente del Partido Estadista Republicano, pero también era un hombre muy rico que tenía inversiones. Y nunca olvidaré el comentario, mira, yo me tengo que ir, que tengo una reunión de unos socios que están construyendo allá y tengo que estar en pleno uso de mis capacidades. Hay uno de ellos, es una persona muy competente como ingeniero, pero que tiene unas escuelas que no le importa el país ni nada, es el dinero nada más, se llama Efraín Kier. Y esa es la primera vez que yo oí hablar de este paro, por eso yo creía que se había muerto. Pues don Miguel, si viviera ahora, tendría como 100 años, debe estar, ponle que fuera más joven, debe estar 80 y pico, 90, pero el hambre, el esmayamiento es cosa grande, y va y hace vivir de más. Pero una pena que siga haciéndole daño al pueblo de Puerto Rico. ¿Por dónde iban? Bueno, una vez entra la administración Fortuño, iniciamos unas gestiones para reunirnos con los nuevos directivos del Departamento de Recursos Naturales de la Junta de Planificación para explicarles todo el proceso que se había llevado a cabo bajo la administración pasada, conducente a la aprobación de este plan integral de uso de terrenos y manejo del corredor. Dígame, la administración pasada ahí había habido oposición al proyecto. Cuando se estaba, ¿quiénes eran los que estaban tratando de bloquear? Estaba de Castrofón, estaba toda esa, bueno, yendo un esa poco, junta más atrás. Yendo un poco más hacia atrás, recordemos que la orden ejecutiva que firma el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá es como respuesta del proyecto de ley tergiversado y que incluye una serie de píldoras venenosas, incluidas por gestiones del ex senador Jorge de Castrofón, del ex senador Carlos Díaz. Ese Carlos Díaz está en cuánta cosa mala hay y siempre sale incólume. Bueno, por lo menos en el caso del corredor realmente fue una fuerza opositora para lograr la protección de toda la zona. Y el parque urbano cuando estaba en la Cámara de Representantes. Y el patrón que se observa es que hay ciertos tipos de políticos que verdaderamente están influenciados por estos intereses económicos de alguna forma y siempre están bloqueando, y uno de ese patrón repetitivo a través de los años. Yo recuerdo que este señor Díaz fue un opositor al bosque urbano del nuevo milenio, y él en la Cámara paró el proyecto con una argumentación que no tenía ningún sentido, después de que el Senado en aquella época estaba presidido por Charlie Rodríguez, pues aprobara unánimemente el proyecto del bosque urbano. Cuando llegó a la Cámara, él sencillamente dijo que no, y eso hubo que darle la vuelta. ¿Qué razones? Entonces las razones por donde iba era que había que proteger y que otras áreas en Caimito, entonces porque yo no protejo que él se oponía a proteger esa porque hay otras áreas que no han protegido. Y entonces era una cosa absurda, que verdaderamente todo el mundo se quedó sorprendido de qué es lo que pasa, que esta persona se está oponiendo a salvar más de 400 cuerdas que se lograron salvar en el corazón de San Juan, que a Dios gracias están ahí, porque yo recuerdo que Pesquera quería meter la ruta 66 por el medio del bosque, y ahora ese bosque está ahí y obviamente hay que desarrollarlo y abrirlo para que se use. Que mucho daño ha hecho ese hombre Pesquera. Pero el país tiene que darse cuenta que estos recursos hay que protegerlos, y esto no se puede quedar la gente pensando que eso son una lucha de unos ambientalistas allá. Mire, los ambientalistas somos cada uno de los puertorriqueños, es un estado de conciencia, un estado de amar la naturaleza, de protegerla, porque sin ella no podemos vivir. O sea, eso no es una cuestión de una gente allá que está peleando con otra gente, es una cuestión fundamental de la conciencia de ser puertorriqueño, que es el proteger esta tierra. Si nosotros destruimos eso ahora, nos vamos quedando sin país, porque nos lo estamos comiendo pedazo a pedazo, sin necesidad, porque hay otras opciones para lograr lo mismo. Y eso es fundamental. No podemos tampoco dejar fuera a uno de los actores que también intervinieron para que no se lograra la protección del corredor en el año 2007, al hoy secretario de Estado Crespa Pinto, que junto en ese momento a De Castrofón y a Carlos Díaz, en una acción sumamente inusual, recuerdo que esto fue para las últimas horas de la sesión
Legislativa en junio del 2007 convocó un receso para que el proyecto de ley que se había presentado en esos momentos para proteger el corredor como reserva natural no fuera a votación, dejando entonces colgadas numerosas otras medidas que estaban ante la consideración de ese cuerpo legislativo. Eventualmente se aprobó un proyecto de ley, como señalé anteriormente, pero le incluyeron una serie de píldoras venenosas que hacían impracticable la implantación de esa ley, como era, por ejemplo, añadirle terrenos adicionales que nunca lo logramos identificar y que tenían el fin de encarecer los costos de adquisición y haciendo por lo tanto más difícil la protección de la zona. También prohibía cualquier tipo de desarrollo ecoturístico en el lugar, es decir, los terrenos del corredor iban a quedar esencialmente intocables, algo a lo cual nosotros siempre nos hemos opuesto, ya que entendemos, número uno, que es necesario protegerlos, pero es necesario también de igual manera desarrollarlos para que tanto los turistas como los residentes de Puerto Rico podamos disfrutarlo. Y también recuerdo que le añadieron como última enmienda o píldora venenosa que había un límite de tiempo de 18 meses para lograr la compra de todos los terrenos privados. Si no se lograban adquirir en ese término de tiempo, automáticamente perdía la designación de reserva natural del corredor. Miren, a mí me gustaría aprovechar esto, porque, mira, yo, viendo lo que he visto, yo no tengo mucha esperanza que el gobierno reenfoque las prioridades como tiene que hacerlo. Yo no tengo esperanza que el gobierno desarrolle un sentido de sensatez a favor de la protección de los recursos naturales. Yo verdaderamente, después de ver lo que ha ocurrido en todos estos años, yo no tengo mucha esperanza de que nosotros nos podamos parar aquí en la radio, decirle al país las atrocidades que están ocurriendo y que el gobierno vaya a cambiar su intención. O sea, yo creo que ya eso viene con toda la fuerza de la intención del poder que ellos tienen. Pero dentro de todo eso, a mí me sorprende que entrando ya en un proceso político, yo no he oído al liderato del Partido Popular manifestándose abiertamente con relación a esta situación del corredor. Y yo no he ido a García Padilla pararse aquí y hacer una expresión sólida con respecto a la posición del Partido Popular con el corredor. Tanto así que si el Partido Nuevo impulsa toda esta barbaridad que quieren impulsar porque tienen el poder, o sea, tienen la fuerza, no tienen razón, pero tienen la fuerza. Y a mí me gustaría saber, y yo creo que es responsable en este momento, que el Partido Popular, que García Padilla diga, si una vez coge el poder, ¿qué van a hacer para revertir esa atrocidad que han aprobado esta gente? Yo me alegro que ¿Qué van a hacer? De igual manera, cuando lo del gasoducto, ¿qué va a hacer el Partido Popular con el gasoducto? Y yo creo que la respuesta no puede volver a ser de que lo vamos a considerar cuando estemos en el poder. Es ahora cuando tienen que contestar. No es quedarse ahí velando que sí, que no, y cuando tengan el poder entonces darle espalda como han hecho en el pasado. El momento de ver si se van a ganar el voto en Puerto Rico es ahora mismo. Y con respecto a eso tienen que tomar posiciones. Porque yo le digo al Partido Popular que no se crea que el país, a pesar del descontento que tiene con la actual administración, le va a volver a dar el voto sin ellos haberse comprometido a hacer las cosas que fundamental y verdaderamente tienen que hacer en este país. Este es el momento de tirar las cartas y comprometerse a una agenda verdaderamente puertorriqueña en defensa de los recursos. Ver si el Partido Popular se va a atrever a salir en defensa del ambiente en Puerto Rico, que ya está pasado de que haya un partido que se comprometa verdaderamente a una agenda de desarrollo sostenible y protección ambiental. Pero esto no es cuestión de, no, déjame ver si cuando tenga el poder lo vamos a evaluar. Así que eso es fundamental. Y a mí me gustaría que de este programa saliera la cuestión de si García Padilla va a revertir las atrocidades que hagan en el corredor ecológico del noreste o no. Y si no lo va a hacer, pues que lo diga ahora. Y eso es importante para que el pueblo tome las determinaciones que tenga que tomar. Y yo me alegro que tú hayas traído ese punto, porque esta gente, el Partido Popular, Alejandro García Padilla, que yo he señalado en este programa, está como asesorado principalmente por Fernando Agraíz, que es abogado principalísimo de uno de los destructores más grandes del ambiente en Puerto Rico, el hombre famoso por Culebra, el hombre famoso por querer montar molinos de viento en el bosque seco,
todo eso, quien ha estado defendiéndolo personalmente a capa y espada es Fernando Graíz, quien ahora ha puesto a empleados de su bufete a ser como miembros del grupo de asesor de Alejandro García Padilla. Y no pueden pasar con ficha, no pueden pasar a base de los que están esperándolo, como yo digo, que le caiga la fruta madura en la mano. Tienen que asumir compromisos ineludibles y hacer compromisos, pero blindados ante el pueblo de Puerto Rico. Yo no he visto, por ejemplo, que vengan a hablar con la gente que está defendiendo el corredor, como Luis Jorge Rivera Herrera, el Partido Popular, que venga, mira, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Cuál es el problema? Buscar asesoramiento con la gente que sabe, que conoce. O sea, eso es importante, pero no es allá trepado en unas torres de marfil. O sea, aquí hay que volver a recuperar el sentido común, y ya el país no quiere más de lo mismo. Ya el país no quiere votar por el menos malo. Vamos a atrevernos a votar por un proceso, por un partido político que verdaderamente tenga compromiso con el país. Ya está el país cansado de buscar quién es el menos malo para votar. Así no vamos a echar un país para adelante. Tenemos que ir a la pausa, volvemos enseguida, pero hoy Pepe vino de guerrero y yo lo sigo. Vamos a la pausa, esto es Voz Primera.